unidos a anillos pirimidínicos. Y que dentro de estos vamos a tener dos componentes, la vicina y la convicina. Ahora bien, entonces, de manera particular, estas habas, si se consumen crudas, obviamente, pues vamos a tener ese riesgo que pudieran generar. Y a lo largo del desarrollo de estas habas, el endospermo, conforme va madurando, se va incrementando su concentración. Al tener esos residuos glucosídicos, de manera particular, puede liberarse, en este caso, los residuos de azúcar, quedando las moléculas pirimidínicas correspondientes. Y de manera particular, estas enzimas, estos productos provocan, ¿verdad?, que algunas personas que pudieran tener deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que comúnmente se encuentra en los eritrocitos, en este caso puede provocar hemólisis, en este caso, de estos eritrocitos. De ahí que esto hace que el glutatión es un agente protector de los eritrocitos, si ustedes lo recuerdan por ahí. Una de las funciones del fosfato de NAD reducido, en este caso, ayuda a proteger a los eritrocitos de la hemólisis, ya que va a contribuir junto con el glutatión a los procesos de oxidorreducción para evitar su daño. De ahí entonces que de manera particular puede provocar anemia hemolítica, a generar esa hemólisis de los eritrocitos, puede generar anemia hemolítica, ¿sí? Y en otros casos se habla de la hemoglobinuria e ictericia acompañada de fiebre. Entonces es lo que pudiera provocar eso. Por ahí tenemos otros componentes que son los lactirógenos, que químicamente son derivados de aminoácidos y que estos provienen de la planta, precisamente, y de ahí su nombre, de la almorta, del género Lathyrus, y que comúnmente en esas localidades o comunidades donde hay carencia de alimentos y que basan en granos y cereales, cuando no se dan, pues obviamente las personas han recurrido a consumir este tipo de planta y que obviamente pues va a ocasionar estos problemas. Estos lactirógenos, como vemos, son de naturaleza derivados de aminoácidos, los cuales pueden generar dos tipos de lactirismo, que es el neurolactirismo y el osteolactirismo, los cuales correspondientemente pudieran afectar el sistema nervioso, que puede conducir a problemas de convulsiones, temblores o muerte, o en algunos casos a la parálisis de las extremidades, y en el caso del osteolactirismo pues va a estar afectando obviamente al tejido conectivo, como el caso de las cadenas de colágeno y elastina, provocando en cierta forma las deformidades de los huesos, que no necesariamente va a ser atribuido a una deficiencia de vitamina D o de calcio. Entonces, esto es lo característico de este lácteo. Por ahí, otro componente del llamado ácido erúsico, que es un ácido graso de 22 carbonos de forma monoinsaturada y que comúnmente abunda en la colza, así como también en la mostaza, y que lo pudiéramos tener en la familia también de las brásicas, de las coles de Bruselas, rábanos, etcétera, o la mostaza. De ahí entonces que por ahí, en el caso de los aceites se elaboran a partir de colza, pues se han desarrollado para tener menor contenido de ácido erúsico. Y de manera particular, este ácido erúsico, a pesar que es un ácido graso monoinsaturado, bloquea la oxidación de los ácidos grasos, ya que nada más presenta una sola insaturación. Sin embargo, por ahí se puede acumular en el tejido adiposo a nivel cardíaco y puede generar, en este caso, un daño al miocardio, ¿sí? Y bueno, pues para ello se necesitaría consumir grandes cantidades de ello. Otro componente por ahí es el gocipol, que es un derivado o responsable de la pigmentación que se encuentra en las semillas de algodón, donde comúnmente pudiera ser utilizado para extraer aceite.
y ese gocipol de otra manera va a generar daños a nivel hepático, problemas de hemorragia o problemas de edema o retención de líquido. Entonces, estos son, digamos, los más representativos de estos factores antinutricios que pudiéramos tener de forma natural en los alimentos y que en forma general, a través de los procesos de remojo, cocimiento o fermentación, pudieran ayudar a reducir. ¿Ok? Entonces, esto sería, digamos, podemos tener algunos otros componentes, pero con estos es más que suficiente. Bueno, estas son algunas estructuras de las que comentamos. Aquí tenemos el caso de los glucósidos pirimidínicos que tenemos en las habas, en la cual la enzima beta-glucosidasa va a romper ese enlace que se da entre las pirimidinas y el azúcar, liberando las correspondientes moléculas más la glucosa, ¿no? Y de manera particular vemos que a nivel intracelular, por los procesos oxidativos, obviamente pues se va a generar la generación de ese peróxido que puede dañar a los eritrocitos. Y precisamente ahí el papel importante que juega la glutatión peroxidasa para convertir el peróxido de hidrógeno en agua y obviamente el glutatión oxidado. ¿Sí? Entonces, las diferencias de estos componentes, dependiendo del tipo de glucósido, que es la combicina o la adicina, ¿verdad? Los grupos OH o NH son los que van a diferenciar el radical de esta molécula de la glucosa. ¿Sí? En el caso del latirismo, tenemos que son de naturaleza de aminoácidos, los cuales pueden ocasionar el osteolatirismo o el neurolatirismo. Entonces vemos aquí en este caso algunos componentes como el beta N gamma L-glutamil aminopropioniltrilo, que es causante de osteolaterismo, y podemos tener al beta N-oxalil L-alfa beta aminopropiónico que genera junto con el otro compuesto el neurolativismo. Entonces, estos van a ser los responsables de este efecto. Y bueno, tenemos ahí la estructura del ácido erúsico de 22 carbonos con una insaturación en el carbono 3. Y la estructura del gocipol, que de acuerdo a sus características de anillos fenólicos y por un número importante de grupos hidroxilo, pudieran dársele algunas o atribuírsele algunas propiedades funcionales como agente antioxidante. ¿Sí? Ok, con esto terminamos la parte de factores antinutricios. Pasamos ahora a otro grupo que son las micotoxinas. Entonces, en el caso de los granos y cereales, para su comercialización, además del contenido de humedad, que va a estar asociado precisamente para evitar el crecimiento de hongos durante su almacenamiento, que incluso antes de la recolección, pues se logren niveles de humedad bajos, que pudieran dar alrededor de un 6-7%, un poco más, que precisamente evite el desarrollo de los hongos, los cuales son capaces de producir las llamadas micotoxinas o de manera específica, dependiendo el tipo de hongo que lo produce. Entonces, este parámetro es el factor importante que hay que determinar para su aceptación o su rechazo, ya que en términos generales estas micotoxinas son causantes de cáncer hepático. ¿Sí? Incluso esos granos y cereales que pueden ser destinados para consumo humano también serían para el caso de los animales. Y como ustedes también quizás sepan por ahí que en parte de estos granos o estos cereales se utilizan como materias primas pues, para elaborar bebidas alcohólicas. De ahí de la importancia entonces que en algunas legislaciones se han establecido algunas normatividades donde se regulan estos niveles de toxinas, ya que obviamente por las materias primas que pudieran presentar esta contaminación, pues puedan generar este problema. Y hablamos también entre ellos a la cerveza y algunos productos como las bebidas de chocolate o las bebidas de café,
donde también por los procesos del beneficio que sufren estos productos, también pueden presentar toxinas, ¿sí? Igual en el caso de los vinos, etc. Entonces, de ahí de la importancia que representan estos componentes. Entonces, generalmente, los principales géneros responsables de llevar a cabo la descomposición de estos productos, estamos hablando del género Aspergillus, Penicillium y Fusarium. Entonces, de manera particular, vamos a tener un sinnúmero de toxinas que pueden ser producidas por cada uno de estos hongos. De ahí que comúnmente en el caso de los Aspergillus tenemos a las aflatoxinas, que comúnmente son producidas por Aspergillus flavus o Aspergillus parasiticus, en la cual obviamente también, por ejemplo, uno de los parámetros importantes también para los cacahuates, que como sabemos es una leguminosa que se da a nivel del subsuelo y que obviamente eso genera también condiciones de humedad para favorecer su desarrollo. De ahí que también en los cacahuates tenemos que tener este control. Otro producto que quizás ustedes no conozcan, pero el caso de los chiles, que comúnmente se utilizan para elaborar moles y obviamente salsas, pues también los que quizás han ido a comprar y les venden en los tianguis o en las centrales productos rotos, decoloridos, ¿verdad? Que comúnmente también pueden presentar contaminación por micotoxinas, ¿sí? Entonces, de ahí de la importancia también de la selección de nuestros chiles, que sean chiles enteros, que tengan un color vivo, ¿verdad? Y que no tengan un alto consumo de humedad, ya que eso es lo que pudiera dar la presencia de estas toxinas, ¿sí? Entonces, también se supone que para elaborar las salsas deben de determinar el nivel de aflatoxinas en los chiles, ¿sí? Entonces, en términos generales, todas estas van a generar cáncer hepático y otros casos pudieran generar también daños renales, ¿sí? Estudios que se han hecho, obviamente, en ratas. De ahí tenemos otras, la estreptococcina, dado por Aspergillus versicolor o Aspergillus nidulans, que los vamos a obtener igual en cereales, y las ocratoxinas, llamada como ocra, ¿sí? En este caso la ocratoxina A, que es uno de los parámetros que han sido establecidos como control para parte de esas bebidas alcohólicas que les comentaba, que podemos tener igual en granos de café, donde comúnmente por los procesos de beneficio también pueden generar esa contaminación. Y estos pueden ser producidos por Aspergillus ocrasus, que de ahí precisamente su nombre de ocratoxina. Tenemos el caso de Penicillium, por ahí la más representativa, la patulina, que en este caso pudiera estar presentes en productos de manzana que se utilizan para elaborar sidras. Sin embargo, por ahí algunos estudios reportan que los procesos de fermentación pudieran ayudar a evitar estas toxinas, ¿no? Entonces, tenemos la luteospirina, que en este caso pudiera estar también en arroz y otros cereales. En caso de Fusarium, tenemos ahí la representativa, la cearalenona, que comúnmente pues, se debe a la presencia en maíz, de ahí que el nombre científico del maíz sea maíz, de ahí de la cearalenona, y que es producido por jengibre alero, y que obviamente aparte del maíz lo podemos tener en otros cereales. Los epocítricos-cetenos, que también es muy característico en los cereales, y que obviamente los cereales se utilizan para alimentación del ganado, las aves y obviamente para cerdos, etcétera. De ahí de la importancia que representa, ¿verdad?, la alimentación de estas especies. Entonces, de ahí que pudiera generar hiperestrogenismo en cerdos o en animales de experimentación, que puede provocar también colapso cardiovascular, aumentan los tiempos de coagulación y pudieran generar disminución de los leucocitos.
Y bueno, estas son algunas de las estructuras que llegan a presentar estas toxinas. Y en el caso particular, les comentaba, en el caso de la Unión Europea, ellos establecieron, de acuerdo a sus directrices, en el 2005 y 2004, los controles de esta toxina en productos como vino, en este caso café, y otras bebidas, ¿sí? En la cual también los niveles en café tostado y molido o en café soluble. Y bueno, obviamente las microestructuras son muy bonitas, pero desafortunadamente el riesgo que llegan a producir, ¿no? Entonces, ya por ahí recordarán las estructuras de los hongos, cómo están conformadas, las estructuras de donde se generan estas esporas, ¿sí? Y bueno, ahí vemos una imagen de lo que pudiera suceder en el caso del café, que pudiera ser, en este caso, contaminado por estos hongos y que obviamente pueda esa contaminación, ¿sí? Y bueno, aquí es parte de los estudios que se hicieron, tomando en consideración en diferentes países los niveles de aflatoxina que pueden venir en cereales, en vino, en este caso jugo de uva, café, carne de cerdo, donde pues, obviamente los niveles representativos que se pudieran dar. Y que comúnmente estas toxinas los vamos a tener en niveles de partes por billón o cantidades partes por millón. Entonces, de ahí de la importancia que representa precisamente el control de esto. Igual podemos tener en el caso de la uva o de la vid que se utiliza para elaborar vinos, pues también se pudiera dar la contaminación por aspergillus carbonari, que obviamente por las características macroscópicas que se dan en los cultivos, ¿verdad? Van a generar esas características de crecimiento o los esporangios. Por ahí también estos vinos que se someten por ahí a una etapa de clarificación, donde podemos utilizar diferentes agentes clarificantes, como el caso de carbón activado, el de sílice, algunas proteínas. Vemos en este esquema que el uso de estos clarificantes pueden en un momento dado ayudar a disminuir la concentración de esta ocratoxina. De ahí que de manera particular el uso de carbón activado en menor concentración nosotros pudiéramos reducir los niveles, ¿verdad? En este caso, más rápidamente. De ahí seguido por gel de sílice, que en la cual obviamente para poder lograr el mismo efecto del carbón activado, pues necesitaríamos una mayor concentración, pues para lograr esa disminución, ¿sí? En el caso de los tricocetenos, en la cual se han identificado más de 60 metabolitos y que de manera particular se basan en la molécula epoxitricoceteno 1213 y que de manera particular pueden presentar diferentes cadenas laterales. Y estos se pueden clasificar como macrocíclicos o no macrocíclicos, tomando en consideración las características también de las cadenas que lo conforman. Pudiéramos tener la T2, la neosorolaniol, podemos tener la fusaralenona, el nivaledón o la deoxinivaledón. Y esta deoxinivalenol, conocida también como la toxina DON o vomitoxina, por efectos que pueden provocar precisamente. Y que esto es muy característico precisamente en la contaminación de los cereales que se utilizan para la alimentación de especies animales como el cerdo, podemos tener obviamente para aves, y que de manera particular junto con la toxina T2 y la cearalenona y otras como la ocratoxina y fumicina B1. ¿Sí? Entonces, ahí también de la importancia que representa la alimentación y las buenas prácticas pecuarias en la alimentación del ganado. Y bueno, aquí tenemos algunas estructuras de esta toxina T2, ¿sí? Provocada por Trichocetum rosus. En el caso de las aflatoxinas,
que podemos tener la B1, G1 y M1, tomando en consideración las características de fluorescencia que pudieran dar, la B de blue, que es azul, la G de verde, que es gris, y la M, en este caso, si piensa buscar un color, pues no, es porque se ha identificado en la leche. Entonces, de ahí precisamente la importancia que el metabolismo de estas toxinas pueden incorporarse, obviamente, en los alimentos que nosotros consumimos. Y de ahí que precisamente ya habíamos visto cómo la toxina B1 puede metabolizarse en nuestro cuerpo, la forma en que se pudieran eliminar o obviamente formar sustancias, aductos que van a desencadenar obviamente cáncer. Y bueno, tenemos aquí el caso de los labios, como está su morfología, que van a representar pues, precisamente estas esporas. Y que incluso no nada más lo podemos tener desde el punto de vista del consumo de alimentos. También es muy importante que las personas que están expuestas al manejo de estos granos y cereales, como sabemos, pues se someten a procesos de limpieza, se liberan partículas finas que comúnmente le denominamos tamo, ¿verdad? Y que incluso en los negocios de la masa y la tortilla, donde se pone el nixtamal, pues se supone que ese maíz se limpia, se tamiza y se liberan parte de esas partículas muy finas y tenemos las partículas más sólidas, más densas y que obviamente el trabajador que está expuesto a ello está aspirando parte de esas partículas y esto obviamente puede conducir problemas de salud en los trabajadores que pudiera conducir a cáncer pulmonar. Entonces también es otro de los aspectos importantes, ya que comúnmente pues ahí los trabajadores pues usan un paliacate para taparse la nariz y terminan con todo el cabello, ¿verdad? Las cejas llenas de este polvo, ¿no? Entonces, también se puede tener una afectación en la salud por el manejo de estos, ¿no? Y retomando parte precisamente de estos compuestos, tenemos las fumonicinas, que son producidas por Fusarium verticilioles, que comúnmente van a también generar algunos procesos de pudrición, que es común en productos como jitomate, los espárragos y los ajos. De ahí que por ahí es importante que cuando uno va a comprar esos ajos, ¿verdad? Aparte de ver que sea una cabeza grande, que no esté germinada, que no esté abierta la cabeza, pues lo importante es también ver que no tengan manchas o puntos negros, donde nos da indicio que por ahí pudiéramos tener presencia ya de hongos, ¿no? Incluso algunos lugares las personas utilizan las cabezas de ajo tal cual y la echan a los caldos, al pozole, ¿verdad? Y obviamente pues ahí se van esas toxinas, ¿no? Que entre sus características van a ser altamente hidrosolubles, ya que como vemos en su estructura van a presentar grupos carboxilos y grupos aminos, de ahí que sean consideradas aminas primarias. Y dependiendo de los radicales que tenemos en sus estructuras, de grupos hidroxilo, grupos hidróneo o grupos metilo, pues van a ser las denominadas correspondientes fumonicinas B1, B2, B4, A1, A2. De ahí que propiamente se han identificado por lo menos 15 fumonicinas. Entonces de ahí, desde el punto de vista de inocuidad, por eso nos dicen que debemos de comprar productos que no presenten daños, presencias de manchas negras o puntos negros, que son característicos precisamente de los hongos, que son los principales responsables del deterioro de vegetales, obviamente de las frutas, y no se diga de los granos y cereales, ¿no? Igual los que han ido a comprar elotes, ¿verdad? Para guisar o elaborar esquites, pues es importante, ¿verdad? Que la gente luego pela la punta de estos elotes, pues para ver si no vienen contaminados con hongos. Y lo mismo sucedería, pues que si esas mazorcas no son revisadas, pues obviamente nosotros nos pudiéramos comer pues con esa contaminación.
Y vemos ahí el caso de otros granos, como pudieran estar contaminados y que de otra manera pues sabemos que son utilizados para elaborar bebidas. Y bueno, en algunas estructuras de estos hongos representativos, ¿no? Okay. Tenemos el caso de la cearalenona, bien conocida como toxina F2, producida por Fusarium gramineum, actualmente conocida como Fibrella cear, y que es considerada como un estrógeno no esteroidal o micoestrógeno por las características estructurales parecidas al del colesterol, que es a partir del cual donde se sintetiza obviamente las hormonas sexuales. Entonces podemos tener, dependiendo del grupo R que está en su estructura, que puede ser los diferentes enlaces, otros o grupos hidroxilo, podemos tener cearalenona, alfa o beta cearalenol. Tenemos el caso de la patulina, que es muy característico también en las frutas, como ya mencionamos, entre ellos la manzana, que también en este caso podemos utilizar. Y bueno, de manera particular, por ahí se detectó en 1940 un antimicrobiano en Penicillium patulunum, que precisamente posterior se cambió a su nombre y que en este caso el Penicillium spantum, que da características de crecimiento de un hongo azul, es responsable de la pudrición blanda de manzanas, peras y cerezas. Entonces, obviamente, si ustedes han consumido estos frutos u otras, comúnmente van a detectar en algunos productos ese ablandamiento, que no es debido a un proceso de maduración, sino que es precisamente una especie de pudrición. Y que de manera particular dicen que no pudiera sobrevivir a la fermentación durante la producción de sidra. Y tenemos el caso de la esterignomacistina, producida por Aspergillus versicolor, debido a, digamos, al escáner que da de la variación de sus colores durante el crecimiento, de ahí es su nombre. Y tenemos la ergotamina, que es causada del ergotismo. Entonces, esta ergotamina es característico del llamado cornezuelo, que se produce por la contaminación del centeno, que como ustedes saben es muy consumido también en países europeos, a partir del cual se elabora también mucho pan, y que precisamente este centeno contaminado, las personas manifiestan, ¿verdad?, un ardor, ¿verdad?, un calentamiento en sus piernas, de ahí que por ahí se le determinó también como el fuego de San Antonio, de acuerdo que a esa población le detectó a esas personas con este problema. Y dentro de esos compuestos, ¿verdad?, tenemos al ácido lisérgico, que comúnmente se presenta dentro de estos compuestos. Y este ergotismo nos dicen que puede ser de tipo gangrenoso o puede ser convulsivo, el cual obviamente puede afectar el sistema nervioso central. Y en el caso del gangrenoso, sabemos que hay una falta de irrigación de la sangre, de las extremidades, que conduce precisamente a este problema, ¿no? Entonces es muy característico también que estos problemas de suministro de sangre pues, se debe también a otras enfermedades que no necesariamente pudiera ser debido por el consumo de centeno. Y bueno, ahí vemos los cereales como están contaminados en este caso, ¿no? Y bueno, de manera particular, pues como ya lo mencionamos, estas aflatoxinas o estas micotoxinas en general, pues están reguladas, ¿no? Entonces, por ahí teníamos la norma 147, referida a cereales, subproductos, harinas, sémolas, semolinas o alimentos a base de cereales, ¿verdad? Donde por ahí se establecen los parámetros de niveles de aflatoxinas de 20 microgramos y en el caso particular de harina de maíz de 12 microgramos.
Entonces de ahí que existan algunos dispositivos que sirven como columnas, como la tenemos aquí en la imagen, que se introduce en un aparatito y que pudiera determinar los contenidos de algunas de estas toxinas o estas micotoxinas, como el caso de las fumonicinas. Entonces, de ahí de la importancia que representa el control de ello. Y son precisamente los límites que se establecen en un sistema de inocuidad para el procesado de granos y cereales. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí, jóvenes? Sí, profe. Profe, Todo bien. Pasamos ahora a otro grupo de toxinas que tenemos de forma natural ahora en productos pesqueros. Entonces, vamos a ver en el caso de los mariscos la presencia de estos dinoflagelados, que son protozoarios de estas clases, que predominan obviamente en los océanos y que precisamente esos dinoflagelados, como su nombre lo indica, tienen esos flagelos que les permite poderse impulsar y mover, ¿verdad?, de manera rotacional a través del agua. Y que estos comúnmente pues van a ser consumidos por algunos productos, en la cual es característico de los mariscos bivalvos, es decir, que tienen dos valvas, o los llamados mariscos de concha, en la cual pues tenemos los mejillones, las almejas y los ostiones. Estas, perdón, estas toxinas se clasifican de acuerdo a los efectos principales que pueden ocasionar en el huésped o la persona que los consume. De ahí que tengamos efectos paralíticos, diarreicos, neurotóxicos o amnésicos, que correspondientemente van a generar esa toxina paralítica que se denomina como PSP y que es común precisamente en estos productos como mejillones, almejas y otros derivados. Toxina diarreica, mejillones, igual ostiones, que son los más comunes que conocemos. Toxina neurotóxica, que en este caso es muy común en las zonas de la Florida y el Golfo de México, por sus iniciales MSP. Y la toxina amnésica, que en este caso se denomina como ATP. Y propiamente lo que va a diferenciar la primera letra, que es lo que genera precisamente el efecto paralítico, diarreico, neurotóxico y amnésico. Algunas de las características de estas toxinas, en el caso de la toxina paralizante, paralítica, la PSP, tenemos ahí la saxitoxina y otros derivados como nuestra xantina, tomando en consideración la molécula central en la cual podemos tener diferentes radicales y pudiéramos tener precisamente esos otros derivados. Las especies que lo producen, no vamos a perder tiempo en ello. Aquí lo importante es que el consumo de estos productos contaminados van a tener o van a presentar su sintomatología en corto tiempo, que pueden ir desde media hora hasta 2 horas después de su ingesta. Y precisamente la reacción principal que van a generar es parálisis respiratoria que pudiera conducir a la muerte. Esto hace entonces que las personas que tengan problemas por sí mismo de respiratorio, pues esto pudiera favorecer que pueda incluso provocar la muerte, ¿no? Entonces, si a esas personas se les da un soporte respiratorio, pudiera obviamente recuperarse eficientemente, ¿sí? A excepto de esas personas que tengan esos problemas o que pudiera estar asociado también a problemas cardiovasculares donde falta ese oxígeno y no pueda trabajar su corazón, pues también pudiera afectar. La DSP o la intoxicación diarreica van a producir o es producida por el ácido ocadoico y otros derivados que en función del radical, que puede ser un radical hidroxilo o puede estar acetilado, ¿verdad? Vamos a tener estos dos tipos de toxinas, en la cual los signos que van a producir
asociado parecido a los patógenos como las bacterias, vómito, diarrea, dolor abdominal y en este caso pudiera ser promotoras de tumores. ¿Sí? Entonces, eso es lo característico que va a tener. De igual manera, la sintomatología se presenta en poco tiempo, desde media hora hasta las 2 o 3 horas, tomando en consideración la dosis que pudiera presentar. Y el efecto pudiera durar de 2 a 3 días sin afectación posterior, ¿no? En el caso de la toxina NCP o neurotóxica, es producida obviamente por la brevetoxina y que, como su nombre lo indica, va a generar afectaciones de tipo neurológico, que puede tener corta duración, ¿verdad? De pocas horas a varios días, donde la persona pudiera recuperarse, ¿no? Entonces, igual, desde su consumo media hora o 1 hora, ¿verdad? Puede manifestar esas características. La amnésica o la ACP es por el consumo del ácido domoico, producidas obviamente por esas especies de neoflagelados, y que va asociado, además de la pérdida de memoria, de ahí del proceso amnésico, de procesos de gastroenteritis que pudieran en su caso ser mortales. Igual, en este caso, los signos neurológicos pueden aparecer a las 48 horas y los gastrointestinales en 24 horas, ¿sí? A diferencia de los otros que propiamente se manifiestan en media hora hasta 1 o 2 horas después de su consumo. Y en el caso de las personas de edad avanzada, que comúnmente pudiera estar asociado con enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer y otras, pues obviamente pudiera afectar más su efecto, ¿no? Entonces, ese sería el caso de esta toxina amnésica. Sí, entonces son las 4 principales toxinas provenientes de estos mariscos. De ahí entonces que por ahí han oído hablar de las llamadas mareas rojas, donde precisamente nos recomiendan no consumir productos pesqueros o mariscos en esas épocas por precisamente parte de las toxinas que pudieran producir estas algas, ¿sí? O estos dinoflagelados también. Y de ahí entonces que en nuestro país, dentro de los laboratorios nacionales, bueno, laboratorios estatales de salud pública, pues no todos los laboratorios tienen implementado las técnicas para detectar estas toxinas. Comúnmente los vamos a tener en las zonas pesqueras por razones obvias, donde se pudieran presentar estos problemas, como Guerrero, pues en la parte del noroeste de nuestro país o en Veracruz, ¿no? Entonces, son los únicos que tienen implementadas las técnicas para determinar esas toxinas. Pasamos ahora a las toxinas en pescado. Ya se nos acabó la primera sesión. Vamos a esperar ahorita para volvernos a reincorporar. ¿Vale? Sí, profe. Se ve, profe. Ok, gracias. Okay. Entonces, tenemos en el caso de los pescados la llamada toxina ciguatera o ciguata, que comúnmente va a ser producida por esa microalga y que va a producir síntomas después de 6 horas de haberse consumido, que puede provocar entumecimiento, comezón, ¿verdad? Y que puede extenderse a las extremidades, náuseas, vómito y diarrea, que son parecidos a algunas otras de las producidas por los patógenos, como las bacterias, pero esto está caracterizado precisamente por esa comezón que se puede dar, que es a veces característico también como algunas alergias que se puede tener en algunos productos pesqueros.
y que te salen parte de esta comezón, ¿verdad? Se puede irrigar a las extremidades. De ahí entonces se puede producir efectos neurológicos que pudieran ser persistentes por semanas, meses o años, dependiendo de la susceptibilidad de las personas, que pudieran generar también, entre otros, dolor de cabeza. Hay una inversión de la temperatura, lo que es frío lo sientes caliente, lo que es caliente va a ser frío, y en este caso puede provocar afectaciones de vértigo o debilidad muscular, ya que está afectando el sistema nervioso. También puede generar problemas cardiovasculares, que es cualquier modificación de tu ritmo cardíaco, que incluso puede generar una hipotensión, que también es muy característico cuando se presenta alguna alergia o intoxicación por productos pesqueros, como ya hemos mencionado, algunos crustáceos, ¿verdad? Pueden generar esas alergias y pueden ser características también de este tipo. Algunos alimentos que han estado asociados precisamente a la producción de esta toxina están las barracudas, la macarela y otras como cuberas o banderas o el pez ballesta, que son característicos donde se han presentado. Entonces aquí nada más les presento las imágenes de estos productos donde pudieran estar asociados a esta toxina. Entonces, otro de los aspectos importantes, incluso desde el punto de vista de inocuidad para los criterios en los planes de muestreo de tipo de inocuidad, pues se establecen algunos metabolitos que pueden generar por la actividad bacteriana, en la cual pues obviamente nosotros pudiéramos identificar aquellos productos que tengan una frescura o que ya no son tan frescos, que por ahí nos dicen que hay que ver que tengan ojitos saltones, brillantes, que no estén hundidos, revisar las agallas, que tengan color rojo vivo, que no esté tan baboso, que no tengan olores fétidos o que no tengan olor amoniacal, que ya son estados muy avanzados de descomposición bacteriana. Y por ahí recordarán que los microorganismos cuentan con descarboxilasas que pueden actuar sobre los aminoácidos de las proteínas y van a dar origen a las llamadas aminas biógenas. Y dentro de estas aminas biógenas tenemos la histamina, que es producida por la descarboxilación de la histidina. Y podemos tener algunas otras como putrescina, cadaverina, ¿verdad? O podemos tener por ahí ornitina, dependiendo obviamente del tipo de aminoácido que se esté descarboxilando. Entonces de ahí que esto va a estar asociado a la frescura de estos productos y que es un parámetro, ¿verdad?, que se determina precisamente a productos para a su aceptación o su rechazo, tomando en consideración la determinación de histamina, que obviamente es un compuesto que también se produce por una respuesta alergénica, ¿verdad? O ustedes cuando tienen alguna gripa, dentro de nuestro sistema de defensa se produce histamina y el médico te receta un antihistamínico, ¿sí? Entonces, si nos da tiempo, y si no, pues ya después lo verán en los videos, de cómo esta histamina va a formar parte de algunos mediadores químicos que se dan por la respuesta a una reacción alérgena. Entonces, la respuesta que se da de la aparición de síntomas es de forma inmediata, después de 30 minutos de haber ingerido estos productos. Y en este caso puede durar unas 3 horas. Comúnmente, pues lo que te van a recetar, pues es un antihistamínico, te ponen tu inyección de avapena, ¿verdad? O alguno, ¿no? Y se te va a quitar, te da sueño y te duermes, ¿no? ¿Qué sientes? Comezón o ardor en la lengua, salpullido, ¿verdad? En el tronco superior, caída de la presión, dolor de cabeza o comezón de la piel, ¿sí? Y puede ser acompañado igual por náuseas, vómito o diarrea. Entonces, para diferenciar que pudiera ser provocado por una bacteria, pues obviamente tenemos la respuesta que son características a una reacción alergénica.
¿sí? Sin embargo, pues no es propiamente una respuesta de tipo inmunológico que es característico de las alergias alimentarias. Algunos alimentos que pueden estar asociados a ello, pues obviamente tenemos el caso de los atunes, en la cual precisamente es este parámetro que se pudiera determinar en este producto para su compra, ¿no? Sardinas, igual tenemos macarela, o incluso también en algunos quesos madurados, donde comúnmente se pudieran utilizar hongos, pues también estos pudieran presentar estas enzimas que pueden conducir a la proteólisis de las proteínas y pueden conducir a la formación también de histamina, ¿sí? Ahora, algo muy importante por la cual ese parámetro de los niveles de histamina para aceptar o rechazarlo, ya que los procesos de cocimiento o procesos de esterilización comercial o la congelación no van a eliminar esa sustancia tóxica. De ahí que obviamente se va a permanecer o va a manifestar el efecto tóxico, ¿sí? Entonces, de ahí de la importancia de establecer en un sistema de inocuidad los niveles de histamina para su aceptación o rechazo. Y de igual forma, pues ya comentamos estas toxinas, en la cual las concentraciones que se manejan son concentraciones muy pequeñas, partes por millón, en la cual pues comúnmente los equipos deben de tener una alta sensibilidad para poder detectar estas cantidades muy pequeñas, comúnmente por HPLC, que no son determinaciones nada baratas y que, como ya les comentaba, no todos los laboratorios de salud pública cuentan con la implementación de estas técnicas, solamente aquellos que en las zonas costeras donde se pueden manifestar propiamente estos problemas. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe. Pasamos ahora a otro grupo, que son los tóxicos producidos durante el procesamiento. Entonces, por ahí ustedes han oído hablar que estos problemas actuales de sobrepeso y obesidad pues están relacionados al consumo de alimentos chatarra y que pues, son responsables también de la incidencia de cáncer en las personas, etcétera. Sin embargo, vamos a ver que el procesamiento de los alimentos, tanto a nivel casero, ¿verdad? Pues eso también pudiera generar mayor cantidad todavía de compuestos tóxicos que lo que pudiera ayudarse en la industria. Esto por las condiciones y la forma en que nosotros preparamos los alimentos. Y no tenemos obviamente ningún control que pudieran tener implementadas algunas industrias, que también pudiera darse el caso que no puedan considerarlo. Entonces, dentro de estos tóxicos generados en el procesamiento de los alimentos, vamos a tener hidrocarburos aromáticos policíclicos, que es muy común, ¿verdad?, en la combustión de las maderas, que se da comúnmente en los procesos de ahumado. Y de igual manera, pues sabemos que por tradición vamos a los pueblos y es muy común comer la carne asada, el pollo a las brasas, las hamburguesas, etcétera, o esos productos como la leña, ¿no? Entonces de ahí que es muy importante que no todas las maderas obviamente son adecuadas por la cantidad de resinas que pudieran generar y que dentro de esos derivados vamos a tener los benzopirenos que como ya habíamos visto anteriormente sufren procesos de biotransformación y generan las sustancias cancerígenas, que es uno de los aspectos que generan esos productos. Y de ahí, entonces, que los productos ahumados, ¿verdad?, pudiera ser característico de la presencia de estos compuestos, ¿no? Tenemos igual el caso de las aminas heterocíclicas, que se va a dar a través de la pirólisis de los aminoácidos, y que esto comúnmente en el cocimiento de las carnes, que pueden ser a las brasas, puede ser a la parrilla, productos rostizados, horneados, donde comúnmente se da ese proceso donde casi la carne se carboniza y que la gente pues obviamente así se lo come, ¿no?
Entonces es muy característico que cuando ustedes piden sus cortes de carne, bueno, al menos en lo particular, uno le dice que esté cocida, pero no quemada, ¿no? Entonces, al momento que quitan la campana del plato y ven que está saliendo humo, lo más seguro es que ese producto venga quemado de la parte de abajo, que es comúnmente toda en la parte de arriba donde no viene quemado y la parte de abajo viene todo está quemado y pues eso nos está indicando la presencia de humo que por ahí el producto viene quemado, ¿no? O simple y sencillamente al momento de estarlo disgustando, ¿verdad? Degustando, perdón, pues se siente un sabor amargo, ¿no? Y esto también es muy característico en los servicios de restaurantes donde casi todo te lo hacen en la parrilla y las interacciones que se dan con el calor, la grasa, que van a haber otras reacciones que vamos a ver ahorita, pues está polimerizando ese material y ese caldito color cafecito, ¿verdad? Que lo llegas a probar y tiene un sabor amargo, ¿sí? Lo mismo sucede con las hamburguesas, ¿no? Que incluso en algunos lugares tienen llamaradas hasta de 2 metros de altura. Esa es una mentada. Eso no debe de hacerse, no debe estar la llamarada, debe ser la pura generación de humo del carbón que no debe estar produciendo esa flama, ¿no? Entonces, muchas veces si ustedes no revisan sus hamburguesas, tiene la carne completamente quemada, ¿sí? Y obviamente asociado al sabor amarguito, que a veces ni lo perciben porque te comes la hamburguesa en 3 o 4 mordidas sin degustarla completamente. Entonces, ahí es donde nosotros pudiéramos tener este desarrollo, que aunado obviamente con la presencia de grasas, ¿verdad? Que en algunos lugares, ¿verdad? Las carnes a las brasas, ¿verdad? O a la parrilla todavía le dan un brochazo con aceite. Y entonces, ese aceite, por las altas temperaturas, van a generar la generación de acroleína, y esa acroleína, ¿verdad? Reacciona con los grupos aminos de las proteínas o aminoácidos y da la formación de acrilamida, que es una sustancia cancerígena. Y obviamente esto se puede generar en productos como botanas, productos de panificación. De ahí que todavía no ha habido un parámetro que se establezca en la normatividad para poder controlar este parámetro. Entonces, también ahí vamos a generar estos derivados. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en nuestras casas, ¿verdad? En nuestras cacerolas donde podemos tener el cocimiento, ¿verdad? Hay mamás que ponen a calentar el aceite hasta que no está sacando humo, ¿sí? Entonces tampoco es conveniente, ¿verdad? Que esos aceites se estén calentando demasiado y que generen. ¿Qué está sucediendo? Si lo han llegado a notar, ¿verdad? Forma una película amarilla donde se está, digamos, secando ese aceite y que precisamente estamos generando parte de estas sustancias tóxicas, ¿sí? Y por lo tanto, en el caso de las grasas, pues vamos a tener productos de la oxidación de las mismas que van a estar asociados, pues, obviamente, a la generación de productos de la rancidez o la polimerización que se puede dar, entre otros la formación de acroleína, que también van a generar problemas de salud. Y por ahí tenemos el caso también de los tóxicos derivados de los carbohidratos, donde precisamente la reacción de Maillard, que como ustedes saben es una reacción importante, donde se generan diferentes compuestos de sabor y aroma, característicos de muchos productos durante el cocimiento. Sin embargo, también sabemos que las interacciones que se va a dar entre los grupos amino de aminoácidos o las proteínas con diferentes azúcares reductores también puede dar origen a la formación de sustancias cancerígenas, que es la parte oscura, ¿sí? Y que comúnmente casi no se toca esa parte, ¿no? Solamente se toca la parte buena, ¿verdad? De esa reacción. Y por otro lado, también pudiéramos tener el uso de algunos aditivos alimentarios que pudieran estar asociados a algunos tipos de alergias alimentarias, ¿sí?
que por ahí tenemos algunos colorantes como el amarillo número 5, el amarillo número 6, ¿verdad? O algún colorante rojo carmín, o pudiéramos tener el glutamato monosódico como potenciador de sabor, que es muy utilizado en la comida japonesa o china. Y por ahí tenemos el caso también de los sulfitos, que han sido ya considerados en algunas legislaciones dentro de los principales compuestos que generan alergia. En algunos países están prohibidos, otros manejan niveles muy pequeños, de ahí que se tiene que declarar también el etiquetado de los mismos. ¿Sí? Por ahí también, además de otros compuestos. Entonces, en relación a estos hidrocarburos aromáticos, como ya lo comentamos, es muy característico los procesos de ahumado, el tipo de madera que pudieran ser utilizados. De ahí que dentro de esos compuestos ya vamos a tener los benzopirenos, que comúnmente van a generar problemas de cáncer. Entonces, esos benzopirenos también lo tenemos en los productos del humo de cigarro o del tabaco, donde también, entre otras sustancias, son parte responsable de los efectos de cáncer pulmonar y, por lo tanto, pueden afectar las vías respiratorias orofaríngeas, obviamente afecta tu cerebro, tracto gastrointestinal o de tipo urinario, ya que comúnmente todas estas sustancias que pudieran irse a nuestro sistema de eliminación urinaria, pues puede generar precisamente afectaciones en estos órganos. De hecho, las personas fumadoras pues llegan a presentar cáncer de vejiga también, precisamente por el arrastre de estos compuestos, entre otros, que tiene el humo de cigarro. ¿Sí? Por ahí también se han detectado algunos procesos de recuperación de aceites, donde también se puede tener la presencia de esos benzopirenos. ¿Sí? Entonces ahí vemos un ejemplo que un cigarrillo contiene la misma cantidad de benzopireno que equivaldría a 100 botellas de aceite de oliva. ¿Sí? Y algunos productos que son ahumados o algunos otros que vemos aquí como han sido regulados esos niveles máximos en los productos en la comunidad europea o en la Unión Europea, ¿no? Entonces, de ahí que parte de ello pudiéramos tener esa regulación. En caso de las aminas heterocíclicas, que consiste en la pirólisis de esos aminoácidos cuando se utilizan temperaturas elevadas, ¿verdad? Como procesos de ebullición prolongado o en las brasas, en las frituras, en las planchas o la parrilla de carnes y pescados, ¿no? Entonces, va a afectar, obviamente, a nuestro hígado. Comúnmente, ya sabemos, el principal órgano del metabolismo y el proceso de desintoxicación, donde se pueden generar diferentes derivados de estas aminas, tomando en consideración la naturaleza de los aminoácidos. De ahí que se puedan generar algunos imidazoles, como tenemos imidazoquinolinas o imidazoquinoxalinas. Y vemos aquí algunos ejemplos de compuestos que se van a generar con los acrónimos correspondientes que se van a formar dependiendo del aminoácido precursor que lo da origen. Entonces, vamos a tener un sinnúmero de estas aminas heterocíclicas que, como vemos aquí, de acuerdo a esos acrónimos correspondientes, los precursores de esos aminoácidos o interacciones que puedan sufrir también con algunos azúcares, ¿sí? Que son parte también de lo que pudiera darse por la reacción con carbohidratos. En el caso de la acroleína, conocida también como 2-propanal, que puede darse por la rancidez hidrolítica, donde obviamente por las enzimas lipasas, ¿verdad?, rompen los enlaces ésteres de la molécula del glicerol, de los ácidos grasos correspondientes, y ese glicerol se deshidrata a altas temperaturas.
Entonces de ahí que es muy común en los procesos de freído, donde esos aceites que, por ejemplo, se utilizan para hacer las papas fritas, en las cuales la persona que vende afuera del metro, pues empieza a las 7 o 8 de la mañana, qué sé yo, hasta las 9 de la noche, ¿no? Entonces, es el mismo caso donde comúnmente va adicionando aceite, pero obviamente eso va sufriendo procesos de calentamiento excesivamente, hay polimerización y por lo tanto ahí tenemos parte de ese problema. Y lo mismo sucede pues en nuestras casas donde, o en los restaurantes, donde los aceites que se utilizan para elaborar milanesas, pues ya saben lo mismo, ¿verdad? Le van echando nuevo aceite, se sigue calentando, le echan nuevo aceite y es raro aquel que pudiera separar ese aceite, ¿verdad? Y lo mismo que a nivel industrial, pues se debería de implementar controles donde utilizas algún equipo que te controla parámetros de estos procesos y que tú puedas cambiar completamente ese aceite. Ya no es viable para continuar en los procesos de freído, ¿verdad? Lo mismo pudiera ser en procesos de panificación, donde esos aceites pues, también van a sufrir parte de este proceso, ¿no? Y lo más crítico que a veces esos aceites que sobran los utilizan para elaborar pan, ¿no? Entonces a veces quizás, no sé si han tenido esa experiencia, que llegan a probar un pan y notan con un sabor medio feo, amarguito, que comúnmente pudieran estar usando una grasa o un aceite ya polimerizado, ¿sí? Y lo mismo sucede, ¿verdad? Que ustedes son consumidores de papas fritas, ¿verdad? Alguna ocasión les ha tocado las papas bien claritas, amarillitas, y hay veces que les tocan unas papas color cafecito. ¿Qué quiere decir? Que ya están usando un aceite muy reprocesado, muy utilizado. Y entonces, pues ahí ya tenemos un material ya polimerizado, ¿sí? Entonces, no nada más es la industria de alimentos, sino nosotros mismos, en nuestras casas, en los restaurantes, se puede generar. También este proceso pues, se va a dar entre la degradación térmica de almidones, azúcares con aminoácidos y proteínas, donde vamos a ver precisamente algunos aminoácidos, como el ácido aspartico, que es uno de los más característicos, que puede generar posteriormente la interacción con la acroleína y formar la acrilamida, que es otro producto derivado de estos procesos de degradación. ¿Sí? Entonces, de ahí que esta acroleína puede generar necrosis, inhibición, crecimiento celular, síntesis de proteínas, actividad, afecta la actividad leucocitaria del sistema inmunológico y obviamente una afectación a nivel hepático, ¿sí? Y como ya mencionamos, esta acroleína es precursor de la acroleína cuando interactúa con grupos amino de aminoácidos y proteínas. Entonces, de la reacción de la acroleína va a formar un intermediario que es el ácido acrílico, y este ácido acrílico, en presencia de los grupos amino de aminoácidos y proteínas, va a formar la acrilamida, que es una sustancia cancerígena y que por ahí, pues obviamente se trata de regular sus niveles. Sin embargo, por las características que llegan a presentar los productos que son horneados, ¿verdad? Y dependiendo del grado de horneo, pues vemos algunos productos con mayor desarrollo de color, otros menor desarrollo de color, y que pues en un momento dado, pues qué nivel se va a establecer de este parámetro, ¿no? Lo mismo que en las botanas, como ya mencioné, ¿sí? En el caso de estos tóxicos derivados de los carbohidratos, pues ya mencionamos la reacción de Maillard, es característico de la interacción de los grupos amino de aminoácidos y proteínas con azúcares reductores que conducen a la reacción carbonilamina y que obviamente va a generar algunos productos pigmentados conocidos como melanoidinas y que a lo largo de estas reacciones se generan diferentes compuestos de sabor y aroma característicos de algunos procesos como la panificación, que es un aroma indiscutible, incomparable, o que se pueda generar en algunos otros procesos. De ahí entonces
que el lado oscuro de esta reacción pues también nos van a generar algunos compuestos cancerígenos. Y en el caso de la caramelización, que consiste en el calentamiento de los azúcares por arriba de sus temperaturas de fusión y que consiste comúnmente en la eliminación de moléculas sucesivas de agua, donde generalmente se van a ir generando productos más polimerizados y que por ahí nos pueden generar también compuestos pigmentados y que nos van a dar diferentes características dependiendo del grado de caramelización, donde tenemos un color caramelo que se utiliza como un colorante, precisamente un colorante natural, que dependiendo de las condiciones de agentes que se utilizan en su elaboración, pues vamos a tener diferentes características, ¿no? De ahí que todos aquellos productos que se utilicen color caramelo, pues obviamente pues tenemos ese riesgo de tener sustancias que pueden conducir a problemas de cáncer, ¿no? Ustedes han ido a hablar mucho el caso del color caramelo tipo 4 que es utilizado en las bebidas de cola, o pues podemos tener en algunos otros productos como algunas bebidas alcohólicas como los whiskies para aparentar un grado de añejamiento mayor, en los vinagres para homogeneizar el color, ¿verdad? Y tenemos un vinagre de manzana que tiene esa coloración cafecita, ¿verdad? O algunos productos a base de café como el calúa, ¿verdad? Donde también podemos utilizar ese color caramelo. Entonces, vemos algunos ejemplos de estos compuestos que se van a generar y que pueden generar o tienen un efecto mutagénico de diferentes reacciones con azúcares y algunos aminoácidos. Y que de manera particular los aminoácidos esenciales pues ya no estarían biodisponibles en un sistema alimenticio, como el caso de la leche, que interacciona con los azúcares y ya no están biodisponibles, ¿no? Y bueno, en el caso de la acrilamida, que ya comentamos, va a ser la interacción que se va a dar en la hidrólisis de estas grasas y con, en este caso, algunos aminoácidos, específicamente como el ácido aspartico o las paraquinas, que van a conducir más a esta reacción de formación de acrilamida. De ahí que algunos tratamientos que pudieran ayudar a disminuir esta reacción utilizando un sistema enzimático, la paraquinasa, para evitar que se pueda llevar a cabo esta reacción. Y por lo tanto, en los procesos de freído horneado es donde comúnmente se va a generar mayor cantidad de acrilamida. Entonces, comúnmente, ¿qué es lo que llega a quedar en muchos de nuestros recipientes que usamos a nivel casero? Pues parte de ese cochambre, es parte de este material polimerizado que se genera por estas interacciones en los productos. Y bueno, esta es la reacción que comúnmente pudiera estar asociado a la formación de esta acrilamida, donde hay mayor afinidad o interacción con las paraquinas y va a dar origen a esa acrilamida más el producto de Amadori descarboxilado. Y bueno, este es un ejemplo donde precisamente en el caso de las papas fritas, tomando en consideración que estas son cocidas en horno, la concentración de acrilamida que se pudiera dar, tomando en consideración la temperatura del horno, que a mayor temperatura obviamente va a haber mayor concentración de acrilamida. Y aquellos que consumen papas fritas, vemos aquí que quizás algunos de estos patrones no alcanzan a los patrones que ustedes consumen. Entonces aquí vemos donde varía la temperatura en la parte superior, varía la temperatura y se mantiene constante el tiempo de 4 minutos y vemos la concentración que se pudiera generar de esta acrilamida. O en el caso de tener una temperatura constante, modificando el tiempo y la concentración que se pudiera. Entonces lo ideal sería que tuviéramos papas fritas como los dos primeros, ¿verdad? Y no papas fritas como lo tenemos en el último producto o incluso más oscuras, ¿sí? Ya sea las que ustedes consumen de los fabricantes que ustedes ya conocen o las que ustedes consumen en la calle, fuera del metro,
o cuando piden sus papas fritas en un restaurante donde el color de estas papas pues, se queda corto, ¿no? Entonces, de ahí que tengamos también nosotros la cultura de pedir nuestras papas, ¿verdad? Que no vengan o que lleguen a utilizar un aceite nuevo. Lo mismo para el caso de los productos que son fritos o como el caso de las milanesas, donde comúnmente pues igual te dan un aceite ya muy quemado, ¿no? Entonces ya va a depender de la cultura o la educación que tenga cada gente en pedir sus comidas, ¿verdad? Y pues obviamente vemos que tanto a nivel doméstico como a nivel de restaurante o a nivel industrial se puede generar eso, ¿sí? Entonces, de ahí de la importancia de la forma que preparamos los alimentos y ahí el papel fundamental que juega la mamá o el ama de casa que prepara los alimentos. Y de ahí que es importante pues, ir mejorando las condiciones o evitar situaciones que puedan conducir a lo que ya expliqué. Y bueno, en el caso de los tóxicos derivados de la oxidación de las grasas, tenemos que se van a generar diferentes compuestos, ¿verdad? De esta reacción podemos tener productos aromáticos, cetonas, ésteres, que van a ser productos de la degradación de los hidroperóxidos, que es la primera reacción que se va a dar entre los ácidos grasos, ¿verdad? Insaturados con, en este caso, radicales libres y forman estos hidroperóxidos. Tenemos igual la formación de epóxidos, que se va a dar a partir de las grasas que sufren esta peroxidación y que comúnmente tienen una actividad citotóxica o carcinogénica, en la cual van a formar aductos por interactuar o unirse con el ADN o con proteínas. El aldehído malónico, que en este caso también es característico de la autooxidación de los ácidos poliinsaturados por procesos de calentamiento que obviamente se utilizan esos aceites continuamente y que también van a generar alteraciones del ADN que se pueden unir a la citosina o guanina, generan insolubilización de proteínas y tienen actividad mutagénica. Entonces, desafortunadamente tenemos nosotros nuestra gastronomía que es rica en grasa y que comúnmente muchas veces para freír la gente calienta los aceites o en los guisos utilizamos aceite, ¿verdad? Nos gusta mucho el caldo, los caldos con grasa, ¿no? Entonces parte del efecto por qué estamos con sobrepeso u obesos, porque consumimos mucha grasa en la preparación de los alimentos. Y no nada más ese es el problema, como vemos aquí, el efecto tóxico que también nos va a generar el estar consumiendo estas grasas que sufren procesos oxidativos, ¿sí? En las cuales pues obviamente pueden ser causas, como vemos, de incidencia de cáncer, ¿no? Entonces se preguntan por qué hay tanta incidencia de cáncer y todo el mundo sataniza a los alimentos procesados, sin embargo, el procesamiento se da a nivel casero, la forma en que nosotros preparamos los alimentos, ¿no? ¿Ok? Y bueno, son algunos ejemplos que se van a generar también de los, durante el proceso de freído de algunos ácidos grasos cíclicos que se pueden derivar precisamente de los ácidos poliinsaturados. De ahí de la controversia, ¿no? Y comúnmente sabemos que nosotros debemos de consumir los ácidos grasos poliinsaturados que conforman los ácidos grasos esenciales. Sin embargo, obviamente son más susceptibles de sufrir los procesos de rancidez oxidativa y por lo tanto son más susceptibles de los procesos que se van a generar durante el calentamiento. De ahí que lo ideal sería pues, consumir aceites que sean monoinsaturados, que pudieran sufrir el menor daño posible por presentar una sola insaturación. De ahí que mucha gente dice, bueno, voy a utilizar aceite de oliva para guisar. No es recomendable utilizarlo para guisar, es recomendable acompañarlo con las ensaladas o los aderezos, ya que, como ya mencionamos, es rico en ácidos poliinsaturados y puede generar productos que se pueden generar durante este proceso, ¿no? Tenemos ahora el caso de los aditivos que ya mencionábamos.
Por ahí han ido a hablar de los productos curados, que comúnmente se utilizan, en este caso, los nitritos y los nitratos, que obviamente interactúan con los pigmentos del músculo, que es la mioglobina, para formar nitrosomioglobina, característico de las pigmentaciones rosadas. Y que obviamente pudiéramos tener los nitratos que pudieran ser utilizados en menor proporción, pues esos tienen que reducirse a nitritos por la acción bacteriana. Y son los nitritos quienes comúnmente interactúan precisamente con estos pigmentos. De ahí que también no nada más es el único origen de los productos cárnicos curados, donde obviamente por ahí la vitamina C o el ácido ascórbico, pues también van a jugar un papel importante, que van a evitar que se lleguen a formar las llamadas nitrosaminas, que son cancerígenas. Estas nitrosaminas pues no van a tener el único origen a partir de los productos cárnicos, sino que también podemos tener aguas de forma natural que pueden tener alto contenido de nitratos, y por la acción bacteriana a nivel de colon los transforma en nitritos. Y estos nitritos interactúan con aminas primarias y secundarias y dan origen a las nitrosaminas. De ahí que se ha reportado que incluso los vegetales que son regados con aguas ricas en nitratos, ¿verdad? Al consumir estos vegetales por la acción bacteriana, de nueva cuenta se transforman en nitritos, interactúan con glucosaminos y pueden generar las nitrosaminas. O a nivel ambiental también se pudieran generar, o algunas interacciones con algunos otros medicamentos. ¿Qué es lo que llega a suceder? Como ya mencionamos, a nivel de músculo interactúan con la hemoglobina, en el caso de la sangre interactúan con la hemoglobina y forman la metahemoglobina, y como ustedes saben, pues la hemoglobina transporta el oxígeno a la célula, por lo tanto puede generar afectaciones de esa metamoglobinemia, en todo el caso de niños, afectando obviamente el transporte de oxígeno. Y como sabemos, pueden destruir a las vitaminas A, B1 y B2. Y las nitrosaminas, como ya mencionamos, son sustancias cancerígenas, donde juega un papel importante la vitamina C, que evita su formación, de ahí que en la formulación de estos productos cárnicos va a jugar un papel importante. Mencionamos el caso de los sulfitos. Estos sulfitos también pueden destruir a la vitamina B1, y comúnmente parte de su respuesta es algo similar a los efectos asmáticos. De ahí que esté también considerado como una sustancia alergénica y se tiene que declarar en los productos. Entonces, parte de esa respuesta, afectaciones de dificultad para respirar, respiración entrecortada, ¿verdad? Sibilancia o tos. Tenemos el caso de los colorantes, el amarillo número 5, ¿verdad? La tartrazina, en menor proporción el amarillo número 6, o amarillo sunsen o ocaso, la carmina o rojo cochinilla, que también se utiliza mucho en los productos cárnicos españoles y que puede estar asociado a erupciones cutáneas, congestión nasal, urticaria, ¿sí? Entonces, comentamos, esta tartrazina puede provocar asma, característicos similares a lo que comentábamos en el caso de los sulfitos. Tenemos el glutamato monosódico, que es utilizado como potenciador de sabor en notas cárnicas, que comúnmente vienen en algunos sazonadores de carnes. Comúnmente todos traen glutamato monosódico. Los que llegan a comprar los cubitos de la marca Nor o consomés para preparar caldo de pollo, caldo de res o algunos otros productos, vienen acompañados, en este caso, con glutamato monosódico o junto con algunos 5' nucleótidos, ¿sí? Entonces también se ha asociado a presentar respuestas alergénicas, manifestando dolor de cabeza o hormigueo, ¿sí? Podemos tener otros aditivos, pero los más principales son estos, ¿no? ¿Ok? Sí, profe. ¿Vamos bien hasta aquí?
Sí. Bueno, pasamos ahora al tema de los metales pesados. ¿Sí? Ya estamos a 3 temas por terminar. Nos faltarían los plaguicidas y el último tema que serían alergias, intoxicación y intolerancias alimentarias. Entonces, hasta donde alcance a ver, y la propuesta es, si tenemos, el examen está programado el próximo lunes 21. La propuesta es, y no veo que estén todos en la clase, es que si el lunes tenemos clase y terminamos todos los temas y hacer el examen el día jueves 24 o lo que alcance a ver hasta el día de hoy, y lo que faltaría en un momento les subiría los videos en la plataforma y ustedes lo estudian por su cuenta. ¿Y el jueves a qué hora sería? Estaba pensando a la 1. Sí, profe, estaría muy bien su propuesta, la de... Entonces, lo que sí es que me confirmen porque no están la mayoría. Creo que por ahí cuando mucho están como 12 personas. ¿Sí? Entonces, Pues, ¿para qué faltan, profe? bueno, es que van a pensar que como está programado el día lunes 21, pues todos se vayan a presentar al examen. Ese es el riesgo, que vaya a presentarse. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos... Les informamos, profe. ¿Sí? Entonces, Perdón. me notifican, se comunican con todo el grupo, que estaríamos faltando más o menos como 10 personas, ¿no? Por ahí. Y ustedes me confirman para entonces, si damos la clase el lunes y hacemos el examen el jueves 24 a la 1. Sí, profe, bien. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar lo poquito que me queda para tratar de terminar ya nuestro tema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le confirmamos, profe? ¿Por un correo? De preferencia hoy, para así saber, ¿ok? ¿Sí? Si me pueden confirmar hoy, para así ya saber, ¿sale? Y que estén todos de acuerdo. Si llegara a haber ese problema que no pueden estar de acuerdo, pues entonces pues, ya lo haríamos el día lunes, ¿ok? ¿Sí? Sí, profe. Sale, pues, gracias. Vamos a volver con la presentación. ¿Ya se ve? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a ver lo referente a metales pesados. Entonces, por ahí los que ya han llevado inocuidad o han manejado las normas de productos procesados, dentro de las especificaciones que marcan las normas están, obviamente, especificaciones microbiológicas, físico-químicas, donde vamos a tener el control de metales pesados y metaloides. Entonces, dentro de esos metales pesados, vamos a tener por ahí al mercurio. Este mercurio, como vemos, lo podemos tener en forma inorgánica o lo podemos tener en forma orgánica. Y dentro de esta forma inorgánica podemos tener mercurio metal, dióxido de mercurio, el catión mercúrico o el mercurioso. Entonces, cada una de estas formas pudieran interconvertirse y dependiendo de la fuente que se van a generar y que comúnmente los podemos tener como parte de la actividad industrial en la cual se pudiera generar en el medio ambiente estos componentes o por cierta actividad industrial que va a estar asociado al manejo de estos compuestos, ¿no? Entonces, de ahí que comúnmente estos compuestos como el catión mercúrico, ¿verdad? Es muy ácido y soluble en agua. De ahí que pudiéramos tener la presencia también en las aguas y que se tiene que controlar. De ahí que precisamente, ya se me olvidó comentarles, el agua potable tiene dentro de sus parámetros de control los niveles de nitratos o los niveles de nitritos, y de igual tenemos que controlar parte de estos metales. Y que una de sus características que llega a formar complejos con moléculas donadores de azufre, en la cual tenemos algunos aminoácidos como la cisteína que pudieran unirse a estos elementos. Y que vamos a ver que algunos derivados de estas proteínas que contienen cisteína
pueden ayudar a eliminar parte de estos metales pesados. En el caso del ion mercurioso, vamos a tener que se puede oxidar a la forma de catión mercúrico y que no es fácil que este entre en las cadenas tróficas. Sin embargo, en el caso del mercurio orgánico, va a presentar características de liposolubilidad y que puede ser fácilmente absorbible y que este puede acumularse en los glóbulos rojos y en este caso también en el sistema nervioso central, provocando alteraciones. Y dentro de ese mercurio orgánico vamos a tener derivados como el dimetilmercurio, que comúnmente es la forma en que se pudiera acumular en los productos pesqueros, que comúnmente donde los cuerpos de agua se liberan estas aguas contaminantes que lo van a contener. Y es la forma en que se va a ir incorporando en las diferentes cadenas tróficas, donde obviamente el pez grande se come el más chiquito y así sucesivamente hasta llegar a nosotros que lo vamos a consumir. Entonces, de ahí que es uno de los principales problemas el consumo de productos pesqueros donde pudieran provenir de aguas contaminadas. Por ahí tal vez, Eric, dime. Disculpe, profe, pero es que ya acabó la clase. Pues, ¿qué quieres que te diga? Ya ni llorar es bueno, ¿no? Pues aquí le dejamos. Es que hay examen, profe. Sí, no hay problema. Por eso te digo, vamos a procurar que el lunes terminemos y si no, hasta donde lleguemos, ¿ok? Sale, joven.